Bueno, entonces, como dice el título, este es un artículo sobre la interacción entre el crecimiento y la deuda en un contexto particular de una economía pequeña y abierta con crecimiento endógeno. La novedad, digamos, es que hay muy poquitos artículos en los cuales hay una intersección abierta entre un modelo de crecimiento endógeno puro, digamos, no acotado, y una economía abierta. En general, los modelos de crecimiento son en economía cerrada. Además, nosotros estamos trabajando en un contexto estocástico global, lo cual también es algo no novedoso, pero bastante infrecuente en la literatura de economía pequeña y abierta. Entonces, lo que hacemos nosotros es tomamos dos hechos utilizados, bien canónicos, bien estándar, bien establecidos en literatura, que es la prociclicidad de la deuda, o sea que básicamente te prestan cuando creces, y la no sostenibilidad de la cuenta corriente, que es algo que se interrumpe a través de crisis de balanza de pago, lo cual nosotros en Argentina hemos vivido y sobrevivido más de una vez. Entonces, la pregunta de investigación es básicamente bajo qué condiciones la prociclicidad puede llevar a un sendero de deuda, un sendero de deuda externa y por ende un sendero de cuenta corriente sostenible. Eh, Ahí, digamos, antes de ir a la parte más procedimental, eh, solamente me interesa resaltar que está Pablo por acá, así que voy a tratar de ser bastante respetuoso con esto que voy a decir, en el sentido de muy preciso. Eh, el concepto de sostenibilidad de deuda es un tema en sí mismo, es un debate abierto, y nosotros lo abordamos de forma bastante novedosa y particular. Así que bueno, digamos, es lateral, es central en la discusión, pero es algo que vale la pena decir, además de la intersección entre crecimiento y deuda externa. Eh, a ver, yendo a las cosas más puntuales de la presentación y del modelo. La prociclicidad por sí misma no garantiza la estabilidad de la deuda. Dependiendo de la tasa a la cual crece el producto y la deuda, el ratio deuda-PIB puede ir para arriba o para abajo, eso es una obviedad. Entonces, no está claro que la prociclicidad sola o por sí misma lleve a un sendero de deuda estable, sostenible, acotado o lo que sea. Por otro lado, si trabajamos en un contexto de economías acotadas, en un compacto, o sea, en economía que está acotada por arriba, tanto en producción como en deuda, o en economía sin tendencia, por decirlo de forma más alineada con la literatura de serie de tiempo, la única posibilidad de que el ratio de deuda explote es que el producto vaya a cero, lo cual sabemos que no es el caso en una economía casi cualquiera, digamos. Entonces, para estudiar la sostenibilidad, digamos, con un contexto un poco más general, tenemos que ir a una economía no acotada. Ahí nos tropezamos con parte de la literatura que ha estudiado esto. Hay una línea de artículos, o un par de artículos. El seminal es Aguiar Bupinak en JPE, y ellos trabajan con economías que son exógenas, que tienen crecimiento exógeno y que se estacionarizan a través de una variable particular que es la efectividad del trabajo. Sí, es un modelo solo, sofisticado, pero no deja de ser un modelo solo. Lo que encuentra la literatura es que si uno quiere explicar los hechos utilizados que competen a las economías abiertas y pequeñas, en particular la posibilidad de la deuda, con este tipo de modelos, en particular modelos de crecimiento eh, tendencial exógeno, los datos los modelos no son suficientes para replicar los datos. Ese es el artículo de Javi, que no sé si está, de Javi García Chico, en EIAR en 2010. Entonces, a partir de ahí, si uno quiere estudiar la sostenibilidad de deuda externa en un contexto riguroso, tiene que ir a un esquema no acotado con crecimiento endógeno, porque sabemos que si es acotado no funciona y si tiene crecimiento exógeno tampoco. Entonces, nosotros, para poder estudiar la sostenibilidad en forma general, empezamos o nos motivamos a través de un modelo de crecimiento endógeno. Lo que sí, cuando empezamos a revolver un poco en la literatura de sostenibilidad de la cuenta corriente, encontramos que no hay mucho escrito. Y nosotros tenemos una respuesta de por qué no hay tanto escrito a eso. La respuesta se la vamos a develar en unos minutitos, pero hay un ingrediente que falta, eh,
bueno, que es lo que nosotros traemos desde el punto de vista teórico, ¿no? Del punto de vista de política económica traemos algunas recomendaciones, pero desde el punto de vista teórico tenemos una contribución que creemos que es fuerte, que es básicamente llenar el ingrediente que falta para poderle dar fluidez a la literatura de sostenibilidad de la cuenta corriente en un contexto moderno macroeconómico. Lo que falta es una teoría testeable y unificada que nos permite estudiar la dinámica global de la deuda externa. ¿Sí? Obviamente está de más decir que es que si podemos proponer condiciones suficientes, testeables, que nos permiten garantizar la sostenibilidad de deuda, es un hallazgo relativamente relevante porque nos va a permitir entender por qué las economías que fallan estas condiciones, que son generalmente emergentes, son más volátiles que las economías que sí la cumplen o las economías avanzadas. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que hacemos para ponerlo en términos bien sencillos? Lo que hacemos es tomamos la noción de sostenibilidad que se cubre en cursos de grado. En la primera clase de un curso de economía abierta, por ejemplo, en el capítulo 2 de Miguel Ángel Uribe, del libro de grado de Miguel Ángel Uribe, y lo generalizamos. Nos alineamos con el enfoque más general de Bonn, con el enfoque de sostenibilidad de Bonn, que es un poco distinto al enfoque de valor presente tradicional que, por ejemplo, estudia Black-Scholes. ¿Sí? Arriba de Bonn nosotros ponemos mercados incompletos. Bonn trabaja con mercados completos. Nosotros, contrariamente a Gary Pinnock, trabajamos con crecimiento endógeno y estudiamos la prociclicidad en forma distinta a como lo hace la literatura en forma canónica, que es a través de la correlación entre la cuenta corriente o el balance comercial y el producto. Nosotros proponemos una medida mucho más general eh, de prociclicidad. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que creemos que está faltando en la literatura? Bueno, ese dibujito de ahí intenta graficar lo que nosotros creemos que es la contribución teórica más importante del artículo, que es un concepto, que es algo así como un sendero de crecimiento balanceado, estocásticamente estable. ¿Sí? Trabajamos con un modelo no acotado, derivamos globalmente un sendero de crecimiento y probamos que ese sendero de crecimiento es estocástica y globalmente estable. Ese concepto nos va a permitir probar en forma relativamente novedosa la sostenibilidad de la cuenta corriente, en forma que yo creo que va a quedar bastante clara cuando veamos un gráfico. El hecho estilizado que encontramos es que en promedio, entre 11 y 14 economías de ingreso medio, medio y bajo, pasan la mitad de su vida emitiendo deuda en forma procíclica. ¿Sí? O sea, básicamente estimamos una noción de frecuencia de prociclicidad que es bastante más general que la pura correlación, que es una asociación lineal entre dos variables. Arriba de eso ponemos un modelo de crecimiento endógeno. Lo primero que surge de un modelo de crecimiento endógeno, del más inmediato, con un planificador, es que cuesta encontrar un primer y segundo término de bienestar en este contexto porque el planificador puro puede estar mal definido. Esto es, la prociclicidad puede llevar al modelo del planificador a trayectorias explosivas o mal comportadas. Entonces, lo que nosotros decimos es que las trayectorias de las variables tienen que ser tutoriadas o contenidas por algunas reglas de forma tal de permitir un comportamiento acorde con lo que se ve en los datos y un comportamiento acorde con lo que predice con lo que requiere la teoría. Por eso, nosotros trabajamos en un contexto de un planificador restringido, porque el planificador puro puede no tener solución. Entonces, básicamente es eso, es un constraint planner. ¿Sí? Ahora bien, lo que nosotros probamos es la estabilidad global del sendero de crecimiento balanceado en un modelo de crecimiento endógeno bastante particular que vamos a describir a continuación. No particular porque no es general, sino particular porque tiene supuestos bien específicos que nos permiten derivar los resultados que tenemos. Después nosotros mostramos que la estabilidad del sendero de crecimiento balanceado lleva a la estabilidad global de la deuda externa, lo que al mismo tiempo explica la sostenibilidad de la cuenta corriente en un contexto incluso de déficit de cuenta corriente crónico o permanente. En ese sentido, es muy parecido a los resultados de Bond. ¿Sí?
mostramos que el modelo replica los datos, o sea, replicamos la prociclicidad observada en algunos países, y lo que, digamos, a mí me parece más importante para una charla como esta, que es una charla de no especialistas, digamos, y con mucha raigambre en Argentina, y en eso quiero hacer énfasis, es que nosotros derivamos una regla testeable y simple que caracteriza la sostenibilidad. A diferencia de lo que surge de una ecuación de valor presente, en la cual uno tiene que caracterizar toda una trayectoria. ¿Sí? Esta ecuación es verificable periodo a periodo, pero es una condición suficiente. Entonces, la forma de interpretar esta condición hay que ser muy cuidadoso porque son condiciones que cuando se cumplen llevan a la sostenibilidad, pero cuando no se cumplen, como es una condición suficiente, difícilmente podemos decir algo. Lo bueno es que por las características del modelo, para estabilizar la deuda, uno tiene que, entre comillas, simplemente volver a cumplir las condiciones para volver a poner a la economía en un sendero estable. Entonces, en ese sentido, las reglas son exigentes, pero nos permiten revertir con relativa tranquilidad a la estabilidad, lo cual, desde el punto de vista de la práctica de la política económica, es muy importante. ¿Sí? La otra cosa novedosa es que nosotros no hablamos nunca de R versus G al estilo Blanchard. O sea, nunca ponemos restricciones sobre variables endógenas para probar la sostenibilidad. Lo que nosotros ponemos son requisitos sobre primitivas. O sea, básicamente sobre la tasa de interés, que en un modelo de economía pequeña y abierta es exógeno, y los niveles de productividad por arriba y por abajo. O sea, ponemos básicamente que los niveles de productividad tienen que hacer un sándwich sobre la tasa de interés para siempre generar la expectativa de que pueda haber un buen shock respecto al costo del préstamo. Y eso obviamente va a permitir licuar la deuda. Lo que siempre, digamos, una de las cosas importantes, una de las cosas importantes es que uno tiene que generar un esquema en el cual siempre está la puerta abierta para que un buen shock te permita licuar deuda en términos de crecimiento. Si ese es el caso, las expectativas solas, bajo ciertas condiciones que vamos a mostrar en unos minutitos, logran estabilizar la deuda a través de los efectos, perdón por el gringaje, liquidificantes de el crecimiento sobre los servicios de deuda. ¿Sí? Entonces, la implicancia de política inmediata del artículo es que, dos puntos, incurrir en un esquema Ponzi, en el sentido estricto del término, pagar capital e interés con más deuda, ¿sí? Eventualmente puede ser suficiente para desestabilizar la deuda. Eventualmente, no permanentemente, eventualmente. Esa es la parte mala. La parte buena es que para poder revertir, para restablecer la sostenibilidad, yo tengo que salir del Ponzi cancelando parcialmente los servicios de la deuda. Lo que se observa, por ejemplo, hoy en la curva argentina, es que, excepto la semana pasada, la curva de pesos está en un Ponzi. Y la curva de dólares está en pura cancelación de capital e interés. Entonces, por razones que son difíciles de explicar en 5 minutos, tenemos una curva promedio, pesos y dólares, que no sabemos dónde está, porque hay un extremo de la curva que no cumple las condiciones que nosotros tenemos, y hay otro extremo de la curva que sí las cumple en forma flagrante, digamos, y extrema. ¿Sí? Entonces, el análisis es interesante porque nos permite pensar la realidad argentina como un promedio de situaciones muy malas y muy buenas. Este gráfico que está acá es cortesía de una persona que está acá con nosotros, se llama Sebastián Mansi, que, bueno, si no lo conocen, ya lo van a conocer. Es una futura promesa del mundo de la economía y nos ayudó muchísimo a hacer este artículo. Sebastián tiene un título de grado solamente y fue fundamental en este proyecto. Esto básicamente es lo que nosotros creemos que es el corazón empírico del artículo. Lo que tenemos es en el eje vertical el crecimiento y en el eje horizontal la deuda-producto. Y lo que observamos es que las dos variables se mueven en forma recurrente. Hay una recurrencia o una cadencia entre esas dos variables. Lo único que nosotros hacemos en este artículo es básicamente poner un eje vertical en este gráfico. Imaginar que esto es x1 y x2 en lugar de x y y, y el eje Y, o el eje X, Y, Z, el eje que sale para arriba, es una densidad. Entonces lo único que hacemos nosotros es armamos una distribución invariante sobre estas dos variables. Y probamos que esa distribución invariante se contiene en anillos finitos. Y que las variables
orbitan en torno a sus medianas. Esa es la noción más abstracta de sostenibilidad que tenemos nosotros y es la más general. En 5 minutos les voy a mostrar las condiciones suficientes bajo las cuales nosotros no solamente podemos probar la estabilidad en ese sentido de la deuda producto y del producto, sino que podemos probar que la deuda producto está acotada con probabilidad 1 por un número finito. Y en ese sentido tenemos que tomar un subconjunto de todos los posibles equilibrios en expectativas racionales que validan ese equilibrio. Y lo vamos a ver en un diagrama de fases que yo creo que los va a convencer bastante. ¿Sí? El modelo es brutalmente sencillo. Entra una filmina. Hay dos activos, capital y deuda. Perdón, capital y activos externos netos. K es capital, B son activos externos netos. El modelo es una K y no hay mucho más que eso. Las preferencias son homotéticas. Tita es el factor de curvatura. Tita es entre 0 y 1. La función de función es lineal, como cualquier modelo acá. R es la tasa de interés bruta. O sea, es 1 más R chiquita. Y el modelo es este, no hay más que esto. ¿Sí? Esa es una ecuación de Bellman en la cual tenemos, si no fuera por las restricciones 1 y 2, un planificador. ¿Sí? Las restricciones 1 y 2 son básicamente el nombre del juego y es lo que nos permite a nosotros probar todos los resultados teóricos que tenemos. En particular, la condición 1 lo que dice es que no puedo entrar en un Ponzi permanente o nunca puedo entrar en un Ponzi. Esto es, la tasa de crecimiento de la deuda, B' sobre B, tiene que estar por debajo de la tasa de interés bruta. Lo que implica que yo siempre cancelo al menos una fracción de capital e interés, excepto en el borde del conjunto factible. ¿Sí? Noten que esta condición es mucho más fuerte que la condición de transversalidad e implica una regla testeable sobre los niveles de deuda externa de un país. ¿Sí? Entonces, básicamente, la forma de detectar a ojo un sendero de deuda balanceado y estable y sostenible es observar exactamente lo que está pasando en este momento con la curva Jardón en Argentina, que es que el Tesoro solamente cancela capital e interés, no emite. No emite neto ni bruto. Solo paga servicios. Es una señal muy fuerte, según nuestros resultados, en pos de la sostenibilidad de deuda externa, en pos de la sostenibilidad de la cuenta corriente y en pos de la sostenibilidad del modelo económico. ¿Sí? Al mismo tiempo, tenemos una cota superior, que es la condición 2, en la tasa de crecimiento del capital, y eso tiene que ver con cuestiones técnicas que me gustaría omitir por cuestiones de parsimonia temporal. ¿Sí? Pero hay razones técnicas de peso para la condición 2 que por cuestiones de tiempo no quiero cubrir. Me interesa enfocarme en los gráficos y en la Ponzi. ¿Está? Después, hasta acá alguna consulta, porque ahora vamos a pasar a la dinámica y toda la parte constructiva del modelo llegó hasta acá. Justo tenés una pregunta de Francisco en el chat que dice si Claro, R mayúscula es un parámetro fijo o no. En este minuto la coloco. R es exógena, y ni siquiera es estocástica. Lo podemos hacer estocástico, pero R es un número. Y es un número que está, que está contenido en el soporte de la distribución de shocks de productividad. Ahí para que tenemos las condiciones. También, Ahí. no, Sí. sumándome un poco también a la pregunta de Francisco, pero es como que esta R es lo mismo que asumía Bond cuando hacía su cuenta de sustentabilidad, digamos. O sea, vos estás tratando de derivar la condición tal y que la deuda siempre se repaga y por eso la R es consistente con ese path donde nunca hay default en equilibrio, digamos. Em, Bueno, sí, puede ser. Es bueno el comentario. Sí, sí, sí. Lo único que él tiene mercados completos, ¿no? no, está bien, pero cuando, creo que el mapping con los datos, o sea, por ahí es para clarificar, cuando miro al chart este de los dots, que estaba muy bueno, eh, y uno trata después de entender dónde el modelo le pega a esto, o sea, hay algo que la tasa de interés, digamos, hay algunas dimensiones donde la tasa de interés o el riesgo de default eh, interactúa con estos dots que vos estás mostrando. Sí, 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 sí. Nosotros no tenemos, o sea, el riesgo de default no se materializa en este modelo porque tenemos un planificador que no tiene precios, pero hay una versión descentralizada de este modelo que está en otro artículo que todavía le estamos cocinando, en el cual
tenemos una noción de precios y tenemos una noción de riesgo en el cual tenemos una tasa de interés endógena. Hay una versión descentralizada de este modelo con una tasa de interés que responde a los niveles de deuda, como vos te estás imaginando. Pero esta es la versión del planificador y como tal no tiene precio. Y difícilmente yo te podría convencer a vos de que yo puedo probar esto que voy a probar ahora si permito que R se mueva locamente. Entonces, ese es el punto. O sea, eso te da un sabor de los límites de R, pero R no la puedo mover mucha, sí la puedo mover un poquito, en el sentido de que puede respetar eso. Pero si la quiero hacer estocástica, tengo que agregar un teorema a mi paper para que me permita probar eso, porque los diagramas de fase son un poquito más complicados. Bárbaro. Entonces, vamos a la dinámica. Lo que hacemos primero es resolvemos este bicho, que es un modelo esto está no acotado, entonces requiere resultados muy específicos para probar la existencia de la función de valor y la función de política. Nosotros usamos resultados que son canónicos en la literatura de programación dinámica no acotada, que es una literatura muy chiquitita, o sea que no son canónicos para la práctica habitual, pero son canónicos para ese mundo. Y en base a eso probamos que existe una función de política que es homogénea de grado 1 y una función de valor que es homogénea de grado θ. Con esos resultados, nosotros derivamos las variables escaladas en forma global, a diferencia de, por ejemplo, Aguiar y Pinac, que lo hacen solamente en un entorno local. Entonces, con las funciones de política homogénea de grado 1, nosotros podemos normalizar las variables deuda y capital y trabajar con los ratios bien definidos. Entonces, nuestro sendero de crecimiento balanceado se deriva de la homogeneidad de la función de política y es global en el sentido estricto del término. ¿Sí? Haciendo esto, nosotros definimos dos elementos, G1 y G2. G1 chiquitito está definido abajo, es la tasa de crecimiento de capital bruto, y G2 es B' sobre K. ¿Sí? Después, combinando estas dos cosas, vamos a armar el diagrama de fases para la variable clave en la dinámica, que es B chiquitita, que no es otra cosa que la deuda sobre capital, que en un modelo acá es lo mismo que la deuda producto. ¿Sí? Entonces, lo que me interesa que retengan de esta filmina es B chiquitita, que es B sobre K, o B' chiquitita, que es B' sobre K', y no mucho más. Lo que hacemos es, primero estudiamos la relación que existe entre los niveles de endeudamiento escalado, B chiquita, y el producto Y, la tasa de crecimiento del producto. Lo que se observa ahí es lo que todos ustedes esperan, que cuando una economía está menos endeudada, crece más. Esa curva es creciente. Por ahora, no le den bola a las flechitas, que la vamos a explicar en la filmina siguiente. Y la otra cosa que se observa es que las economías más productivas crecen en promedio más. La curva de arriba está asociada a shocks altos de productividad, la curva de abajo está asociada a niveles más bajos. Entonces, en ese sentido, no hay nada disruptivo en el modelo, todo muy canónico. ¿Sí? Después, nosotros seguimos caracterizando G1 y G2 y probamos que B', que es el cociente entre G2 y G1, o lo que es lo mismo, es, digámoslo así, la deuda escalada mañana, como función de la deuda escalada hoy, crea una función creciente. Con esa función creciente que la están viendo ahí, en el eje horizontal tienen B, en el eje vertical tienen B', B chiquita y B' chiquita. Lo que se observa es un diagrama de fases, pero este diagrama de fases tiene la particularidad que en cada curva de demarcación adentro tiene toda la distribución de probabilidad de los shocks, porque tiene la ecuación de Euler atrás de cada curva de demarcación. Esto es, la curva de arriba es la función de política para el shock alto hoy, pero condicional a la distribución de probabilidad de los shocks de hoy y mañana. La curva de abajo es lo mismo, pero condicional a que estoy en el shock alto para la misma distribución de probabilidades mañana. Lo que les quiero significar con esto es que un cambio en la distribución de probabilidades vamos a decirlo así, de las expectativas asociadas a la productividad, le pega a todo el diagrama, a ambas curvas. Entonces, lo que nosotros ponemos son condiciones bajo las cuales ciertos valores de la productividad y cierta distribución de probabilidades sobre esos valores de la productividad crean un comportamiento del diagrama de fases tal que la deuda es estable y está acotada por arriba. O sea, básicamente lo que termina ocurriendo es que hay un nivel de productividad tan alto o un nivel de productividad alto tan probable que la curva que ustedes están viendo arriba rota hacia abajo y la curva que ustedes ven abajo se pega al eje vertical, al eje horizontal, de forma tal de formar la típica intersección que ustedes imaginen en un sistema estable, con una dinámica vórtica. Esa es la única diferencia. ¿Sí? Que nosotros tenemos una trayectoria elíptica.
¿Por qué tenemos una trayectoria elíptica? Porque queremos replicar el hecho estilizado original, que es este que está acá, que genera trayectorias elípticas o circulares en la deuda. Entonces, lo que nosotros probamos analíticamente y empíricamente, estructuralmente, es que nuestros datos simulados le pegan a estos 4 cuadrantes con la frecuencia que se observa en los datos. Y esa recurrencia la podemos lograr porque tenemos este diagrama de fases. La otra cosa que probamos, y esto creo que es casi todo lo que tengo que decir respecto a la ponencia, porque creo que me quedan muchos minutos, es que para ciertos parámetros A y cierta distribución de probabilidad pi, la deuda está acotada por arriba con probabilidad 1 por un número finito. Entonces existe una cota superior para la deuda y sin embargo esa deuda puede moverse libremente adentro de los círculos que vimos antes. ¿Sí? Esa es nuestra noción de sostenibilidad. ¿Sí? O sea, es demostrar que existe un sendero de crecimiento balanceado, dinámica y globalmente estable, esto es, que orbita en ese círculo o en esos círculos, y esos círculos tienen radio finito, y al mismo tiempo la finitud del radio de esos círculos viene dado por el hecho que nosotros podemos probar que existe un valor de cota superior de la deuda escalada, de la deuda a pi. Esto es, dentro de todas las posibles distribuciones de productividad, existe un subconjunto que nos permite garantizar no solamente que la deuda es estable en el sentido estricto del término, esto es, que orbita circularmente en torno a sus medianas, sino que esos círculos son de radio finito. Esto es, que está acotada por arriba por un número finito. ¿Sí? Las intuiciones son las más sencillas que a ustedes se les ocurran. Como el modelo es un planificador restringido que entra en una filmina, las intuiciones son completamente sencillas. Como tenemos curvatura, tenemos suavización de consumo y lo que decimos es, cuando hay un shock de productividad bajo, vos tomás deuda porque estás suavizando. Ahora bien, cuando tenés un shock de productividad bajo, como tenés un modelo de crecimiento endógeno, lo que tenés es baja inversión. Entonces, la productividad no solamente interactúa con la deuda, sino que interactúa con el capital, el producto y el crecimiento. Entonces, un shock de productividad bajo te genera no solamente mucha deuda, sino poco producto, lo que hace que el ratio vaya para arriba y que el crecimiento vaya para abajo. Y eso es lo que observamos acá. Para las productividades bajas, la dinámica de la deuda-producto va para arriba y el crecimiento va para abajo. Entonces, cuando estamos en una fase de baja productividad, lo que predice el modelo es que vos tenés una recesión o que creces poco y te desapalancás. Perdón, al revés. Creces poco y te apalancás y te endeudas. ¿Sí? Obviamente, cuando tenés un shock alto, pasa lo contrario. Que es que desacumulás deuda, te desendeudás, y en paralelo creces rápido. Que es básicamente lo que se observa en esta parte. En la parte de abajo del gráfico, lo que se observa es que B' tiende al cero, va para abajo, eso implica que yo me estoy desendeudando, y el gráfico de arriba implica que la tasa de crecimiento sube. Entonces, para los shocks altos de productividad, yo observo el ciclo virtuoso de la economía, que es productividad alta, crecimiento y desendeudamiento. Para shocks bajos, observo todo lo contrario. Endeudamiento, tasas de crecimiento bajas y una trayectoria que me puede llegar a llevar a una recesión. Estas son tasas de crecimiento bruto, lo que yo digo es que la tasa de crecimiento bruto baja y eventualmente corta el 1, lo que implica que entre en una recesión. ¿Sí? Y eso es básicamente todo lo que quería decir, porque ya me estoy quedando sin tiempo. Después, acá tengo los resultados calibrados del modelo. Nada que no se imaginen, replicamos los datos, el momento, el target es el ratio de prociclicidad y el untarget moment es la media del producto y le pegamos a los datos bastante bien. Lo último que quiero decir respecto a esto es que como un subproducto de nuestra calibración obtenemos que la tasa de crecimiento promedio está por arriba de la tasa de interés.
O sea que el resultado canónico que ustedes imaginen de sostenibilidad, que R tiene que estar por debajo de G, nosotros lo encontramos como un subproducto de la calibración y no como una precondición. Nosotros ponemos condiciones sobre primitivos y encontramos eso para la parametrización y para la calibración que tenemos. Este artículo lo presenté en otro lado y había una persona entre los asistentes y me preguntó, ¿vos podés encontrar lo contrario? O sea, que tus resultados valen y que la tasa de crecimiento esté por debajo de la tasa de interés. Posiblemente. Posiblemente existen calibraciones y conjuntos de expectativas que hacen que eso se dé vuelta. Ninguna de las condiciones en mi modelo me dicen que yo tengo que restringir la tasa de crecimiento promedio del producto respecto a la tasa de interés. Lo único que yo pido es que los niveles de productividad extremos, ínfimo y supremo, estén por arriba y por debajo de la tasa de interés. Es lo único que pido. Eso y cierto grado, cierta restricción sobre la curvatura de la función de producción lineal y la función de utilidad homogénea y con un tita relativamente pequeño. Y ahí llegamos al final, en el cual simplemente voy a repetir lo que hice, nada más. Lo que nosotros probamos es la existencia de un sendero de crecimiento balanceado, global, estocástico y estable, en un modelo acá. El modelo acá está caracterizado por un planificador restringido que está sujeto a dos restricciones. Una es la condición de, entre comillas, repago parcial periódico, que te dice que vos tenés que cancelar una fracción de los servicios todos los periodos. Y estos resultados son consistentes con nuestra medida de prociclicidad de deuda. En paralelo, estos resultados permiten sostener déficit crónicos en cuenta corriente en línea con lo que tenía Bond, que encuentra que vos podés sostener la deuda incluso con déficit fiscal crónico. O sea que en ese sentido no es sorprendente porque tiene un sabor parecido a lo que encuentra el artículo sobre el cual nosotros más o menos nos apalancamos. ¿Sí? Pero obviamente lo hacemos en un contexto completamente distinto. Así que bueno, es todo lo que quería decir. Creo que cumplí con el tiempo. Gracias.